Y vamos a continuar con una conversación interesante como cada noche. Vamos a hablar sobre este libro que está recién estrenado, que habla sobre el presidente Sebastián Piñera, Bitácora íntima de un gobierno bajo presiones de Cataluña. Estamos con las autoras acá en el estudio, con Paula Catena y también con Gloria Faúndez. Bienvenidas ambas, gracias por venir a Vía Pública. Muy buenas. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, bueno, está muy entretenido el libro, habla de muchos aspectos desconocidos, recrea diálogos, es bastante sabroso de leerlo. Quisiera partir con Gloria. ¿Por qué decidieron sacarlo ahora? Han pasado casi 6 años del estallido social. ¿Por qué encontraron que era el momento adecuado para lanzar este libro? Mira, más que pensar que era el momento adecuado, tiene que ver con los tiempos respecto de que cuando muere el presidente Sebastián Piñera y estamos en medio del proceso de ejecución del libro, la verdad es que tuvimos que ajustar un montón de piezas. Cuando el presidente muere, hay fuentes que se deciden hablar, hay otras que cambian a una percepción un poco más amable respecto de lo que nos habían dicho. Entonces tuvimos que relevar también la figura de él mismo dentro de este que es un relato finalmente coral, porque trata de lo que pasó dentro de un gobierno. Entonces los tiempos se fueron dando así, la verdad. No estaba presupuestado, estaba presupuestado para un poco antes, pero... Bueno, el grueso del libro es sobre los tiempos del estallido social, que fue obviamente lo más duro para el gobierno del presidente Piñera, pero ustedes acá recrean dos hechos anteriores, que es el asesinato de Camilo Catrillanca y también el famoso viaje a Cúcuta. De alguna manera esos dos hechos presagiaron el carácter, el tenor que iba a tener Sebastián Piñera como presidente y también el tenor de su gobierno. Más que presagiar, o sea, yo creo que nadie logró prevenir o anticipar lo que venía para el estallido social y cómo eso finalmente cambia el eje del rumbo de la segunda administración de Sebastián Piñera, porque el cómo pensaba su gobierno era muy distinto de cómo terminó. Él venía con una idea, una especie de una revancha, un gobierno 2.0 de lo que había sido su primera administración, que estuvo muy limitada, ¿cierto?, por el tema de la reconstrucción del terremoto. O sea, él también ahí venía con un plan distinto que tuvo que cambiar y ahora él venía con mucha más soltura a hacer un gobierno que pensaba que iba a ser absolutamente distinto. Y claro, lo que pasa con Catrillanca es como el primer golpe, ¿cierto?, la primera gran crisis que le desvía la agenda y que genera un cambio profundo respecto de eso y también en relación a la relación que había con las policías, y significa un duro golpe también, y eso sí, para Andrés Chadwick, que es el ministro del Interior. Porque quienes dicen que después de eso el ministro del Interior nunca volvió a ser el mismo, ¿cierto? Recibió un golpe el hecho de que les mintieran las policías, los carabineros, a la autoridad política que está a cargo jerárquicamente. Fue un golpe duro para él y nunca logró reponerse. Y eso después le pasó a la cuenta también durante el estallido social. Y el viaje a Cúcuta también fue un desastre finalmente. Fue un desastre, a él le costó asumir que había sido un desastre, la verdad. Y sí, yo creo que es una crisis que refleja harto de este presidente ambicioso, impetuoso, voluntarista acaso, respecto de cómo quería marcar su segundo mandato. Ya. El carácter de Piñera marca todas las crisis. Era porfiado, era impaciente, no hacía caso. ¿Con qué conclusión se quedan? Bueno, un poco de todas las anteriores, parte de su liderazgo es que era muy llevado de sus ideas. Eso se vio tanto en la primera administración como en la segunda, pero y una de las razones por las que con Gloria quisimos revisitar esta segunda administración de Sebastián Piñera tiene que ver como justamente en dos crisis que son de magnitudes grandes, ¿cierto? Él las enfrenta de manera completamente distintas. En una se ve a un Sebastián Piñera mucho más lúcido, que es en la pandemia, mucho más parecido a lo que fue el cómo enfrentó el rescate de los 33 mineros, cómo enfrentó también la reconstrucción, versus un Sebastián Piñera que durante el estallido social se vio errático, le costó tomar decisiones. Y eso era porque no tenía toda la información que requería, que es como su estilo de liderazgo, que es como suele trabajar, que es con datos, con números concretos y más bien de gestionar, más parecido a lo que es ser empresario. Ya. Gloria, ¿a cuánto de caer estuvo el presidente Sebastián Piñera de salir en un helicóptero, como ustedes lo dicen allí, tal como el presidente de la Rúa en Argentina, que es una imagen imborrable para los que vivimos a este lado del continente? ¿Estuvo cerca de producirse aquello? La conclusión que sacan todos los protagonistas de esta historia es que estuvimos muy cerca del abismo, derechamente, y de la posibilidad de que se interrumpiera el rumbo democrático que este país tenía. Eso el 5 de noviembre. Desde el plebiscito, digamos, el 12 de noviembre, que es cuando se abre el acuerdo por una nueva constitución.
antes hubo crisis de magnitud pública porque se entendía que simbólicamente si entraban manifestantes a la moneda también se entendía como la caída de un gobierno. Pero el hecho que destraba y que fue una decisión muy íntima, muy propia de él, donde yo creo que con la perspectiva del tiempo él después se sintió muy orgulloso, que fue haber impedido que salieran los militares ese 12 de noviembre y haber entregado esta ofrenda de un proceso constituyente que fue muy golpeador para la derecha y que para él fue un tema muy culposo también, que él quiso reparar, digamos, ya incluso fuera de su gobierno cuando se involucra muy fuertemente de manera soterrada, porque era un personaje que generaba mucha fricción en la campaña del rechazo, digamos. Piñera, siendo un presidente tan curtido, había estado en el Senado, allá había sido presidente, tenía un bagaje político tremendo. Ustedes cuentan ahí en el libro que prácticamente en todos los episodios de Crisis escuchaba a los viejos políticos, a sus compañeros de ruta, pero también a los más jóvenes, y ahí sitúan ustedes a Benjamín Salas y también a Magdalena Díaz. ¿Cómo llegaron ellos a ser tan propios del círculo interno de Sebastián Piñera y tener tanta llegada para que el presidente los escuche y tome decisiones en base a sus opiniones? Bueno, lo que responde eso es que él llegan al círculo de poder en base a las amistades, principalmente porque ellos son hijos de dos amigos del expresidente Sebastián Piñera, que es Paulín Cantor, y de Pedro Pablo Díaz, que es el papá de Magdalena Díaz y la mamá de Benjamín Salas. A raíz de eso, ellos llegan, aterrizan en el gobierno a raíz de esa cercanía y además eso da cuenta del estilo de liderazgo que él buscaba también, rodearse de personas que pudieran ser de su confianza, y ahí ellos, estando dentro de la moneda, empiezan a ganar terreno porque tienen una mirada más fresca de lo que estaba pasando, o esa fue la lectura que empezó también a ver Sebastián Piñera respecto de la crisis, porque uno de los desafíos que él tuvo que enfrentar también no solo era la violencia en la calle, la dureza con la que la oposición estaba enfrentando a su gobierno, sino también lidiar con las diferencias internas dentro de su propia administración. Y ahí es donde reflotan los halcones y las palomas. Claro. Y bueno, ellos son parte de estas denominadas palomas, ¿cierto? Que eran, o que se indicaban como más dialogantes, que decían que esto era más buenistas. Una crisis que era mucho más profunda y que no se solucionaba solo con mano dura, que era lo que defendían algunos, que esto tenía que apretar, aguantar, que iba a durar poco tiempo, que iba a ser 2 semanas e iba a concluir. Entonces ellos aportan con una mirada más fresca de lo que estaba pasando, o tratan de hacerlo dentro de toda la confusión que había y frustración también, porque ninguna de las soluciones que intentaban implementar lograban surtir efecto. ¿Pero los jóvenes lo inducieron a cometer errores, Gloria? Sí, sin duda, porque la experiencia, Cúcuta. La experiencia es parte del ejercicio de gobernar y se aprende ejerciendo el poder. Y evidentemente los asesores más jóvenes tenían ese pecado de juventud, pues uno no nace sabiendo. Efectivamente, Benjamín Salas cumple un rol muy gravitante en todo lo que fue el tema de Cúcuta. Pero también le hicieron generar otra mirada al presidente Piñera, y ellos también fueron muy decidores, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, que finalmente es parte del corolario final de Sebastián Piñera, que también es a contrapelo de su coalición, y que estos dos asesores más jóvenes también cumplieron un rol muy importante, digamos, en empujarlo. Pero así todo, Sebastián Piñera, sobre todo en el tiempo del estallido, que es el grueso del libro, cometió error tras error. Ustedes lo describen ahí prácticamente todos los días como un manual de esto no hay que hacer y se hacía aquello. ¿Por qué el presidente Piñera no recurrió a su instinto, a su olfato, a lo que lo había hecho ganar dinero, lo que lo había llevado 2 veces a la moneda? ¿Por qué se equivocando? Tiene que ver con la falta de información, con que no tenía todos los antecedentes concretos. Lo que había era hipótesis sobre lo que podía estar pasando. Se hablaba, y eso lo llevó a cometer errores, como por ejemplo esa declaración que termina aumentando la crisis, que estamos en guerra con un enemigo poderoso. Tiene que ver con información que recibía en ese momento, por ejemplo, del ministro de Defensa de la época, Alberto Espina, que le planteó en privado previamente esa hipótesis, que era eso, una hipótesis. Y él recibía mucha información de lado y lado y no había nada concreto o comprobable, bueno, y que hasta el día de hoy no se sabe quién estuvo detrás del ¿Quién quemó el metro? Todavía no sabemos. Sí, probablemente también por el estilo de liderazgo de Sebastián Piñera había mucha frustración de que las cosas no resultaran. Y eso era por un conjunto de situaciones, evidentemente por la fragilidad institucional que develó todo lo que fue el estallido social, y por ser una persona que tomaba decisiones con mucha información. Al no tener información se volvía errático. Y yo creo que tampoco hay que descartar que su figura misma exacerbaba también durante el estallido social toda esta crítica a los privilegios, a los poderosos.
¿quién más que un empresario presidente podía cristalizar también parte de esa rabia? Entonces, fue una mezcla muy compleja de cosas que lo hacían ser muy errático, la verdad. Y además encontró una mala oposición. Ustedes ahí en el libro dicen que muchos lo vieron como una oportunidad, que al segundo o tercer día después del estallido ya estaban pidiendo la renuncia, bueno, después de avanzar las acusaciones constitucionales. ¿Nunca hubo la posibilidad de tender puentes entre ambos sectores? O sea, se intentó, pero el Partido Comunista rápidamente pidió la renuncia a los pocos días, y era de los que no querían entablar o sentarse a conversar en la mesa. De hecho, en una de las partes del libro contamos que se convoca a una reunión a los presidentes de partidos de la oposición justamente para intentar buscar soluciones, y solo llegan algunos de los partidos, se resta el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista de ese encuentro, y eso da cuenta un poco de cómo se estaba planteando la oposición respecto de eso. Y varios vieron en el estallido la oportunidad justamente de dar un golpe al gobierno de Sebastián Piñera. Un golpe de Estado, como decía Sebastián Piñera. No sé si un golpe de Estado es la palabra, blanco, ¿cuál es la palabra que usó? No me acuerdo, él dijo un golpe de Estado no tradicional. Eso es lo que usó él. Pero claramente la oposición no tenía un ánimo colaborativo, porque ellos mismos tampoco sabían a qué se estaban enfrentando. Pero fíjate que la oposición también vivía su propio vía crucis, porque estaba emergiendo una nueva oposición que es la que termina siendo gobierno, que es la oposición del Frente Amplio. ¿Qué hizo? Como ellos tomaban una postura más dura, arrastraban también a la oposición, en este caso el Partido Socialista, a este juego de quién finalmente era más duro con el gobierno. Entonces, claro, ellos también tenían su propio tira y afloja interno, en la cual finalmente se fueron envolviendo y que terminó en que el Frente Amplio finalmente después llegó al poder. Ustedes le dedican un capítulo completo a Luis Hermosilla, el abogado que luego tuvo que enfrentar a la justicia, que está con medidas cautelares a esta hora. ¿Se movía como pez en el agua en el poder? ¿Hacía lo que quería con quien quería al interior de la moneda? No hacía lo que quería, pero sí tenía un grado de influencia, porque él se asociaba mucho a que era el hombre fuerte de Andrés Chadwick. Ellos se conocían hace años, una amistad que data de mucho tiempo, y que además ya había trabajado él en el primer gobierno de Sebastián Piñera junto a Andrés Chadwick. Él sí tiene un rol influyente en ciertas decisiones que tienen que ver en el Ministerio del Interior, y también esta sensación que daba de que si es que él iba o planteaba algo a alguna otra autoridad, pensaban que venía a nombre de, o sea, le tenían miedo, de Andrés Chadwick, y él jugaba con eso. No sé. Algunos dicen que blufeaba más del poder que tenía, que ostentaba, o sea, decía que ostentaba más poder del que tenía, y eso lo usaba a su favor sin duda, y trataba de influir también en los nombramientos de jueces, trataba de incidir y trataba de también alertar en ciertas situaciones que no le parecía. O sea, a través de eso sí jugó un rol, al menos intentó influir. Que le resultara siempre no, y de hecho cuando estalla el caso de Hermosilla, el piñerismo rápidamente tiende a tratar de separar aguas, decir, bueno, él es cercano a Andrés Chadwick, no tanto así a Sebastián Piñera. Y eso es lo que intentaron hacer justamente para tratar de hacer un control de daño respecto del rol que tuvo él. ¿Piñera terminó solo en la moneda? Ustedes dicen que incluso ahí estaba tan solo algunas veces que llamó a chamanes, que llamó a unas tarotistas y todo, pero terminó solo, sin apoyo, con la salida de Chadwick además. Yo creo que el presidente sufrió de una deslealtad de su sector político que fue muy importante. También pesó sobre él esta rabia que acumuló parte importante de la derecha respecto de haber entregado la Constitución. Quizá lo más donde cristaliza buena parte de eso es cuando la parte de la derecha apoya los retiros previsionales en pandemia, cuando era otra la situación de crisis. Y yo creo que el presidente Piñera se preocupó, una vez que sale de la moneda, de intentar recuperar ese ascendiente. Y lo hizo jugando un rol clave en la campaña de rechazo, oculto, pero significativo, y tratando de exorcizar, yo creo, ese demonio porque tuvo una oposición súper dura, sí, pero tuvo un oficialismo que también lo abandonó en ciertos momentos. ¿Y ustedes se quedan con la sensación que quería volver? ¿Que hoy día sería candidato a la presidencia de la República? Algo dicen ahí en las últimas páginas. Jugaba con eso, o sea, le gustaba con su círculo más íntimo siempre dejar esa puerta abierta, y lo que sí sabemos es que él estaba siempre atento a lo que decían los sondeos de opinión, a cómo iban los posicionamientos, quiénes eran los candidatos que iban subiendo y quiénes bajando. Públicamente ya sabemos lo que decía, que él quería ser un buen expresidente y cerraba la puerta a una posibilidad de un tercer mandato, y además que tenía una fuerte resistencia, ¿cierto?, de su familia,
que por ningún motivo le decían, o sea, no hay ninguna posibilidad, sobre todo después de lo que pasó con el estallido, la pandemia, o sea, ya es suficiente. Pero él en su fuero interno y lo que dicen lo que transmitían en su entorno más cercano es que es un tomador de riesgos, ¿cierto? Y que ahí ya con números en mano probablemente hubiese visto qué hacer o qué no, pero eso ya es contrafactual. Gloria Faúndez, Paula Catena, mucho éxito con el libro, está muy entretenido, tiene hartas copuchas, como decimos en Chile, así que está muy entretenido para leerlo y que les vaya muy bien en las librerías. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por venir aquí.